Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Su servidor Pedro Santoyo saludándolos en esta tarde desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la cabina de Católica Radio. Vamos a continuar en esta tarde reflexionando sobre las parábolas de la misericordia. En esta ocasión haremos nuestra reflexión sobre el Evangelio de Lucas que encontramos. Vamos a usar al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 1 al 32, para hacer nuestra reflexión. Los invito a que, como es costumbre, vayan por su Biblia, se pongan ustedes cómodos, siéntense, dispónganse, pónganse ante la presencia del Señor para escuchar sus palabras a través de la Sagrada Escritura. Les invito a invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé el discernimiento, la apertura de una mente, de un corazón, para que sus palabras se enraícen en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, y que el Espíritu Santo sea el que nos lleve, que nos dé la luz, la inspiración para poderlas vivirlas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Amén. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú lo has leído o la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como una fuente de vida y resurrección. Que crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres, en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Bueno, ya tienen su Biblia, ya se pusieron cómodos y vamos a empezar esta reflexión. El Evangelio que hoy vamos a reflexionar nos presenta 3 parábolas para ayudarnos a profundizar en la imagen de Dios. La imagen que una persona tiene de Dios influye mucho en su modo de pensar y de obrar. En los tiempos de Jesús, la idea que la gente tenía de Dios era de un Dios muy distante, severo, juez que amenazaba con el castigo. Jesús revela una nueva imagen de Dios, el de Dios Padre, el Dios lleno de ternura con todos y con cada uno en particular.
Y esto es lo que las 3 parábolas que vamos a reflexionar el día de hoy nos quiere comunicar. A lo largo de la lectura, tratemos de fijarnos en los detalles. Más bien deja que las parábolas entren en ti, que te provoquen, que te muevan. Intenta descubrir lo que tienen de común y trata de confrontarlas con la idea del Dios que tú tienes. Vamos a pasar a hacer la lectura del texto. Nuestra Biblia está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y empezaremos a leer a partir del versículo 1. Es un texto extenso, es largo, pero creo yo que es importante hacer la reflexión con estas 3 parábolas, que se les conoce como las parábolas de la misericordia. Las parábolas de la misericordia, yo realmente podríamos también entenderlas como las parábolas de las cosas perdidas. Vamos a empezar a leerlas. Y vamos a empezar con la introducción que está en el versículo 1, porque es importante. Esto que nos narra el versículo 1 al 3 es importante porque nos da una luz para poder entender estas parábolas. Iniciemos con nuestra lectura. La haremos con calma. Disfruten la lectura. Todos los publicanos y los pecadores se acercaron a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se pone muy contento y la pone sobre sus hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido». Os digo que del mismo modo habrá más alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponerle un anillo en el dedo y calzarle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? Él respondió: es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre: hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Estas tres parábolas, vamos a reflexionarlas en este momento. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ocupa un puesto central en el largo camino de Jesús hacia Jerusalén. Este camino comienza en Lucas 19:20. El capítulo 15 es como la cima de la colina hacia la cual se contempla el camino recorrido y desde donde ahora es posible observar el camino que hace falta. Es el capítulo de la ternura y de la misericordia acogedora de Dios, temas que se encuentran en el centro de las preocupaciones de Lucas. Estas comunidades deben de ser una revelación del rostro de este Dios para la humanidad. Se trata de tres parábolas como las acabamos de leer. Tres parábolas. Las parábolas de Jesús tienen un objetivo bien preciso. Por medio de estas breves historias sacadas de la vida real, intentan conducir a cada quien a la escucha y a la reflexión sobre la propia vida y a descubrir en ellas un determinado aspecto de la presencia de Dios. En las parábolas, las historias de vida de cada día pueden ser de dos tipos. Algunas historias no son normales y no suelen suceder en la vida del cada día. Podemos poner, por ejemplo, la conducta de este padre. La conducta de este padre con el hijo menor como que no es normal. En general, los padres tenemos otra conducta y no solemos portarnos de esta manera con un hijo que actúa así.
En general, nosotros, como padres, hubiéramos actuado de otra manera con este hijo que se comportó de esta manera. Por eso es la historia de este padre, de esta parábola del hijo pródigo, como que no nos suena muy normal. ¿Qué padre se comporta de esta manera después de que un hijo le falla de tal suerte? Las otras historias son normales y suceden en la vida cotidiana. Por ejemplo, la conducta que barre la casa y la voltea, como diríamos hoy en día, de cabeza para encontrar esta moneda perdida. Como veremos, se trata de diversos modos de obligar a las personas a reflexionar sobre la vida y sobre la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar nuestra reflexión. En el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 2, está el sentido de las tres parábolas. Las tres parábolas del capítulo 15 están precedidas de esta información inicial que encontramos en el capítulo 15, 1, 2. Todos los publicanos y pecadores se acercaron para escuchar a Jesús, pero los fariseos y los escribas murmuraban: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Por un lado están los pecadores y los publicanos. Por el otro lado están los fariseos y los escribas. Y en medio de estos dos grupos está Jesús. Esto era lo que estaba sucediendo en los años 80 cuando Lucas escribe este evangelio. Los paganos se acercaban a las comunidades cristianas queriendo entrar y participar. Muchos hermanos judíos murmuraban diciendo que acoger a un pagano era en contra de las enseñanzas de Jesús. Las tres parábolas les ayudaban a discernir. En las tres se advierte la misma preocupación: mostrar lo que se debe hacer para encontrar lo que se ha perdido. Una oveja descarriada, una moneda perdida y los dos hijos que de alguna o de otra manera se pierden. En un momento continuaremos, vamos a hacer un breve corte y en un momento continuaremos con ustedes en esta reflexión. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Ya estamos aquí de regreso, mis queridos hermanos, para continuar con esta reflexión. En la primera parábola, la invitación que se nos hace es encontrar a la oveja perdida. Jesús se dirige a los que lo escuchan. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas, Él dice uno de vosotros, lo cual significa que tú, nosotros, somos interpelados. Tú, Él, todos nosotros somos llamados, estamos invitados a confrontarnos con esta extraña y poco probable historia de la parábola. Jesús pregunta: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras aquella perdida hasta que la encuentra? Y la pregunta sería: ¿y tú? ¿Qué respondes a la pregunta de Jesús? Viendo cómo viene formulada la pregunta, se entiende que Jesús piensa que la respuesta debe de ser positiva. ¿Pero será así? ¿Será positiva?
¿Tú correrías el riesgo de perder 99 ovejas para encontrar a la que se ha perdido? En mi corazón oigo otra respuesta. Lo siento mucho, pero no voy a encontrar a la oveja perdida. No se puede hacer esto. Sería una locura abandonar a las 99 ovejas en el desierto para ir a encontrar una perdida. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, que el amor de Dios supera todas las normas de comportamiento humano. Solo Dios puede realizar una cosa semejante, que para nosotros sería una locura, una cosa extraña, tan lejana de lo que normalmente es la conducta de los seres humanos. Yo no voy a abandonar 99 ovejas para ir a perder una. Posiblemente por ir a recuperar esa una, pierda yo las 99. La lógica humana no da para eso. Dejaríamos sacrificar esa oveja, pero tendríamos a las 99 seguras. El amor de Dios supera toda norma humana. Y comentaba, solamente Dios puede realizar este tipo de cosas. En el contraste de esta parábola es la crítica de los escribas y los fariseos contra Jesús. Ellos se consideraban perfectos y despreciaban a los otros, acusándolos de pecadores. Jesús dice: pero yo os digo, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Y en otra ocasión dice: los pecadores y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Mateo 21:31. Según Jesús, Dios está más satisfecho con la conversión de un publicano o de un pecador que el 99 fariseos y escribas justos. Está más satisfecho con la conversión de un ateo está más satisfecho con la conversión de un ateo que jamás va a la iglesia que con 99 católicos que se dicen practicantes y fieles y que desprecian a los ateos y las prostitutas. Es desconcertante esta imagen diversa de Dios que Jesús comunica a los doctores y a los fariseos y a todos nosotros. A todos nosotros. Los fariseos y los escribas se daban de justos. Ellos cumplían la ley y señalaban a estos publicanos y prostitutas como pecadores. Ellos se consideraban santos y como ellos cumplían la ley, tenían el derecho, creían tener el derecho de señalar como indignos a estos personajes, como los publicanos y las prostitutas. En la segunda parábola, la mujer intenta encontrar la moneda perdida. Esta parábola es diversa. La breve historia de la moneda perdida alude al comportamiento normal de las mujeres con pocos recursos, que no tienen mucho dinero. La mujer de la parábola apenas tiene 10 monedas de plata. En aquel tiempo un dracma valía un día de trabajo. Para las mujeres de pocos recursos, 10 dracmas es mucho dinero. Por esto, cuando pierden una de estas monedas, tratan de encontrarla y barren la casa hasta que la encuentran. Y cuando la encuentran, la alegría es inmensa. La mujer de la parábola va a hablar con las vecinas. He encontrado la moneda que se me había perdido. Las personas de pocos recursos que escuchan la historia dirán: muy bien. Así hacemos en casa cuando algo se nos pierde, sobre todo si es dinero. Y cuando encontramos lo perdido, nos causa una alegría enorme. Pues bien, por grande que sea la alegría y muy comprensible de estas mujeres de pocos recursos, cuando encuentran la moneda perdida,
Dios se alegra todavía más por un pecador que se convierte, y esto nos cuesta trabajo entenderlo. Jesús, a través de estas dos parábolas, quiere hablarnos de estas cosas perdidas, como aquellos que estos fariseos y publicanos consideraban como personas que no tenían derecho a la misericordia de Dios, que no tenían acceso al perdón de Dios. Y vemos cómo Jesús nos muestra que la inmensa misericordia de Dios es precisamente la que causa esta alegría. Dios se complace en la conversión de un pecador. Dios se complace, se alegra cuando cada vez que uno de estos hijos alejados de Él retoma el camino y se reencuentra con Él. Hay más alegría en Dios por un pecador que se convierte que el 99 que no necesitan hacerlo. En la tercera parábola, el padre trata de encontrarse de nuevo con los dos hijos perdidos. Cada uno se pierde de diferente manera, pero al final de cuentas los dos están perdidos. Esta parábola es muy conocida y en ella encontramos cosas que por lo general suceden y otras cosas que no suceden. El título tradicional de la parábola es el hijo pródigo. En realidad, la historia de la parábola no habla solo del hijo menor, sino más bien describe la conducta de los dos hijos, acentuando el esfuerzo del padre para reencontrar a los dos hijos. La localización de esta parábola en el capítulo central del Evangelio de Lucas indica la importancia para la interpretación de todo el mensaje contenido en el Evangelio de Lucas. Situada en el centro del Evangelio de Lucas. Y Lucas indica con esto la importancia para la interpretación de todo el mensaje del contenido del Evangelio. Vamos a empezar con esta parábola. Primero se nos narra en el capítulo 15 del versículo 1 al 13 la decisión que toma el hijo menor. Dice que un hombre tenía dos hijos. El menor pide la parte de la herencia que le toca. El padre divide todo entre ellos. Tanto al mayor como el menor reciben la parte que les corresponde. Recibir la herencia no es un mérito, es un don gratuito. Es un don gratuito recibir la herencia. La herencia de los dones de Dios está distribuida entre todos los seres humanos, tanto judíos como paganos, ya sean cristianos o no cristianos. Todos tienen algo de la herencia del Padre, pero no todos la cuidan de la misma forma. Así el hijo menor se va lejos y disipa la herencia con una vida disoluta, olvidando al Padre. Todavía no se habla del hijo mayor que recibió también su parte de la herencia. Más adelante sabremos que él continúa en casa, llevando la vida de siempre, trabajando en el campo. En tiempos de Lucas, el mayor representaría la comunidad venida del judaísmo y el menor representaría la comunidad venida del paganismo. Así lo deberían de interpretar en esos años de esta iglesia incipiente, de esta iglesia naciente por ahí del año 80. Pero hoy en día, ¿quién de nosotros es
el hijo mayor? ¿Y quién de nosotros es el hijo menor? ¿Acaso los dos existen en cada uno de nosotros? Vamos a regresar en un momento para continuar con la reflexión de la parábola del hijo pródigo. No nos tardamos, en un momento estamos con ustedes. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos de regreso con ustedes aquí en Católica Radio, transmitiendo desde esa maravillosa y hermosa ciudad de Guadalajara. Estábamos comentando la decisión de abandonar la casa del hijo menor y la representación que tiene el hijo mayor en esa comunidad y la representación que tiene el hijo menor en esa comunidad cristiana. Y reflexionábamos que cómo se manifiestan el hijo mayor y el hijo menor hoy en día en nuestra comunidad, incluso en nosotros mismos, en nuestra familia. En los versículos 14 al 19 se nos narra la frustración del hijo más joven y el deseo de volver a la casa del padre. La necesidad de tener que comer hace perder al hijo menor su libertad y se vuelve esclavo para ocuparse de cerdos. Recibe un trato peor que el dado a los puercos. Pero esta era la condición de millones de esclavos en el Imperio Romano en los tiempos de Lucas. Esta situación hace que el hijo más joven empiece a acordarse de la casa del padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Examina su propia vida y decide volver a casa. Prepara hasta las palabras que dirá el padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus criados. El empleado sigue las órdenes, cumple la ley de la servidumbre. El hijo menor quiere cumplir la ley, como querían los fariseos y los escribas en los tiempos de Jesús. Era lo que los misioneros de los fariseos imponían a los paganos que se convertían al Dios de Abraham. En los tiempos de Lucas, los cristianos venidos del judaísmo querían que los cristianos convertidos del paganismo se sometieran también a ellos, a estos yugos de la ley. Pablo en sus cartas hablará de esto. Grandes discusiones por esto, ¿no? Que si era necesario que los nuevos cristianos o los paganos convertidos al cristianismo primero pasaran por los ritos del judaísmo, por ejemplo, la circuncisión. Y vemos cómo en esta gran discusión que nos narra los hechos, vemos cómo esto es diferente. En Lucas, en el capítulo 15, del versículo 20 al 24, nos muestra la alegría del padre al encontrarse de nuevo con el hijo menor. La parábola dice que el hijo menor todavía estaba lejos de casa, pero el padre lo vio, corrió al encuentro y lo cubrió de besos. Jesús nos da la impresión de que el padre esperaba todo el tiempo en la ventana mirando el horizonte para ver asomar a su hijo por el camino. Según nuestro modo de sentir y de pensar, la alegría del padre nos parece un poco exagerada. Él no deja al hijo pronunciar las palabras que tanto practicó. No escucha. El padre no quiere que su hijo sea esclavo. No quiere que el hijo sea esclavo. Quiere que sea su hijo
Y esta es la gran noticia que Jesús nos trae. Túnica nueva, sandalias nuevas, anillo al dedo, cordero, fiesta. Esta es la inmensa alegría del encuentro. Jesús deja también entrever la tristeza del Padre por la oveja perdida, por el hijo perdido. Dios estaba triste y de esto se da cuenta ahora la gente, viendo la enorme alegría del Padre que se encuentra de nuevo con el Hijo. Y es una alegría compartida con todos en la fiesta que ordena preparar. El corazón de Dios se entristece por la pérdida de sus hijos. Le duele que sus hijos no le reconozcan como verdadero Padre. Le duele que los hijos vayan en busca de una libertad que solamente en Él se puede encontrar. A Dios le duele que sus hijos vayan y derrochen, malgasten la herencia que han recibido de Él. Y esto es lo que le causa la alegría inmensa que nosotros no podemos comprender. En esta parábola, cómo hacer una fiesta después de que mi hijo se va y malgasta todo lo que a mí me costó tanto trabajo hacer. ¿Cómo hacerle fiesta? ¿Cómo recibirle con esa alegría? Dios, el amor de Dios no es como el de nosotros. Por eso, en su corazón, en su ser, este Padre se llena de alegría porque ha recuperado al hijo perdido. Y hace la fiesta para compartir la alegría que desborda su corazón. En los versículos 25-28 nos narra la reacción del hijo mayor. El hijo mayor vuelve del trabajo y ve que hay una fiesta en casa, pero no entra. Quiere saber qué sucede. Cuando se ha puesto al corriente del motivo de la fiesta, siente mucha rabia dentro de sí y no quiere entrar. Encerrado en sí mismo, piensa tener su derecho. No le gusta la fiesta y no entiende la alegría del Padre. No entiende la alegría del Padre. Y esta es una señal de que este hijo mayor no tenía mucha intimidad con el Padre, aún viviendo en la misma casa. Si hubiera tenido la intimidad y conociera realmente al Padre, hubiera notado la inmensa tristeza del Padre por la pérdida del hijo menor. Y hubiera entendido la alegría que causa en él el regreso de este hijo. Quien se preocupa mucho de observar la ley de Dios, corre el riesgo de olvidarse de Dios mismo. El hijo menor que ha estado viviendo lejos de casa parece conocer mejor al Padre. Parece conocer mejor al Hijo del Padre, mejor al Padre. Y el hijo mayor que está ahí parece ser que no lo conoce tanto, aun cuando vive en la misma casa. Y es el más joven el que tiene el valor de volver a la casa del Padre, porque confía en su perdón, confía en su amor, mientras que el mayor no quiere entrar a la casa del Padre. No quiere entrar al Padre. Este hijo mayor demuestra que no quiere ser hermano de aquel que regresa. No se da cuenta que el Padre sin él perderá la alegría, porque también él es su hijo. El mayor es tan hijo como el menor. Y por eso reflexionamos que este hijo mayor no conoce al Padre, porque no se da cuenta de la tristeza que causa en él la pérdida del hijo.
no reconoce la alegría y no quiere entrar con él. Y no se percata de que esta actitud también causa gran tristeza en el padre, como la causó la partida del hijo menor. Él está causando con esta actitud un dolor profundo también al padre, porque también él es hijo. Y el padre ama al hijo mayor tanto como al hijo menor. Y le causa tristeza perder a uno, como le causa tristeza perder al otro. Pero el hijo mayor no entiende esto. Está empecinado en su orgullo, en su rabia. Del versículo 28 al versículo 30, nos narra la conducta del padre tanto con el hijo mayor como con el hijo menor. El padre sale de la casa y ruega al hijo mayor que entre, pero éste contesta: hace tantos años que te sirvo y jamás he dejado de cumplir una orden tuya, pero tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora que tu hijo, que ha despilfarrado todos tus haberes con prostitutas, regresa. Para él has matado el novillo cebado. El hijo mayor se gloría de la observancia cumplida. Jamás ha dejado de cumplir una orden del padre. Aunque quiere a su hermano como tal, no lo llama hermano, sino ese hijo tuyo, como si no fuera su hermano. Es él, el mayor, quien habla de prostitutas. En su malicia, es su malicia la que interpreta así la vida de su joven hermano. El que señala, no le consta al hermano mayor que se fue con prostitutas. Sin embargo, él lo asevera. Señala el pecado del hermano, la desobediencia del hermano, pero no ve la actitud suya. ¿Cuántas veces el hermano mayor interpreta mal la vida del hermano menor? ¿Cuántas veces nosotros los católicos interpretamos mal la vida de otros? Aquellos que no pertenecen o que están fuera de nuestra iglesia y que señalamos. El comportamiento del padre es distinto. Él sale de casa para los dos hijos. Sale primero a recibir el menor que va llegando. Y ahora sale de nuevo para encontrarse, para ir en busca de aquel que no quiere entrar. Acoge al hijo joven, pero no quiere perder al mayor. Los dos forman parte de la familia. Y el uno no puede excluir al otro. El padre ama a los dos por igual, por eso va en busca de los dos. Uno que fue a malgastar la herencia y el otro que, lleno de soberbia, rencor y hasta cierto punto odio, repudia al hermano y juzga al padre por esta actitud que no entiende. Y en el versículo 31-32 encontramos la respuesta final del padre, que está llena de misericordia. Así como el padre no presta atención a los argumentos del hijo menor, ¿se acuerdan cuando regresa y empieza a predicar, a recitar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, recíbeme como uno de tus siervos? Pero el padre no lo escucha. Así como no escucha los argumentos del hijo menor, tampoco tiene en cuenta los argumentos del hijo mayor y le dice: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano está muerto. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Era consciente el hermano mayor de estar siempre con el padre y de encontrar en esta presencia las causas de su alegría.
La expresión del Padre, todo lo mío es tuyo, incluye también al hijo menor que ha vuelto. El mayor no tiene derecho de hacer distinciones. Si él quiere ser hijo del Padre, debe aceptarlo como es. Y no como le gustaría que el Padre fuese. Esto nos toca también a nosotros, pues todos nosotros somos hermanos mayores. Qué hermoso la actitud del Padre, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Vemos cómo estas tres parábolas se trata de encontrar algo. En la primera habla en lo personal y se dirige a nosotros directamente. Si tú tuvieras 100 ovejas y pierdes una, ¿no irías por aquella que se ha perdido? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces nosotros tomar esta actitud? Primero, de que también nosotros podemos ser la cosa perdida. Que podemos caer en esto. No caer en la soberbia de que como nosotros sí cumplimos la ley y somos fieles a Jesús, al ministerio de la iglesia, no podemos caer en esto. Y tomamos esas actitudes de fariseos y maestros de la ley, que señalamos a los demás creyéndonos perfectos. Pero esas tres parábolas nos enseñan esto, que debemos acoger con amor a todos aquellos que nos han fallado, aceptar con amor a aquellos que nos han agraviado, aquellos con los que hemos tenido dificultades, con aquellos que hemos tenido rencillas, con aquellos que nos han agredido, con aquellos que nosotros hemos agredido, que hemos faltado, con aquellos que no piensan igual que nosotros, aquellos hermanos que por propia voluntad han tomado la decisión de irse por otro camino fuera de la iglesia formada por Cristo. Y a veces tomamos esta actitud del hijo, yo que siempre te he estado contigo, que siempre. Y sin embargo, aquel que no está en la iglesia tiene beneficios mayores que los que tengo yo. ¿Cuántas veces nos cuestionamos esto, tomamos esta actitud del hijo, ¿no? ¿Por qué aquellos que no creen en Cristo a veces tienen más fortuna que aquellos que creemos en Cristo? De aquellos que vamos a misa, de aquellos que nos confesamos, de aquellos que rezamos el rosario, de aquellos que hacemos apostolado, de aquellos que nos esforzamos por vivir como Dios nos pide. Y a veces no entendemos esto, porque aquellos que nosotros consideramos pecadores tienen mejor fortuna en la vida que nosotros. Y no caemos en cuenta de que todos somos hijos de Dios y que todos hemos recibido los dones de Dios, todos. Que no respondamos de la misma manera unos que otros. Tendremos que dar cuentas a Cristo por esto en el momento en el que Él nos llame. Pero esa es otra historia. Estas tres parábolas nos hablan a ser misericordiosos, a no juzgar. Este hijo mayor señala, juzga. Ese tu hijo que se fue a gastar el dinero con prostitutas, lo está señalando, lo está enjuiciando, cosa que no hizo el Padre. Porque el amor del Padre lleva al perdón, y el perdón no cuestiona. El perdón no juzga. Vemos cómo este padre no cuestiona. ¿Ya qué hiciste con el dinero? Mira cómo vienes. No cuestiona. Simple y sencillamente se alegra porque aquel que se ha perdido regresa a la casa del Padre.
Oremos, hagamos oración por todos aquellos que están fuera de la casa del Padre, por todas estas ovejas perdidas que se han alejado y han abandonado el rebaño, por todas estas monedas que se han perdido en casa. Oremos, tratemos de vivir de la manera que Cristo nos enseña a través de este Padre, de este buen pastor, de esta buena ama de casa, que van por aquel que se ha perdido, que lo esperan con los brazos abiertos, con un perdón que recibimos gratuitamente como un don de Dios. Pregúntense nosotros cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación con nuestras peores faltas, y el Padre nos recibe con los brazos abiertos y obtenemos su perdón. Lo único que necesitamos es tener la actitud del hijo, ¿no? Regresar a la casa del Padre. O de este hijo mayor que lo único que necesita hacer es entrar a la fiesta. Nosotros recibimos la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Participemos de esta misericordia que el Señor nos da con todos aquellos con los cuales tenemos diferencias. Y así como el Padre no cuestiona qué hiciste con lo que yo te di, tampoco cuestionemos ¿por qué hay esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste el otro? No cuestionemos, perdonemos, como Jesús nos está enseñando a través de estas parábolas. Las tres parábolas tienen algo en común: la alegría y la fiesta. La alegría que causa el regreso. Quien experimenta la entrada gratuita y sorprendente del amor de Dios en la propia vida se alegra y quiere comunicar esta alegría a todos. Esa es la fiesta. Comunicar la alegría de Dios. Comunicar la alegría que hemos recibido a través del perdón de Dios. Y debemos de comunicarlo haciendo fiesta. La obra de salvación de Dios es fuente de alegría y gozo. Alegraos conmigo, Lucas 15, 6, 9. Y precisamente de esta experiencia de la gratuidad de Dios nace el estar alegres y festejar. Al final de la parábola, el Padre pide que haya alegría y fiesta. La alegría parecía que disminuyese por el hermano mayor que no quiere entrar. Piensa en una alegría solo con sus amigos. Nunca me has dado un novillo cebado para hacer una fiesta con mis amigos. Piensa que la alegría está con los amigos, no con el Padre. Al final de la parábola, el Padre pide que haya alegría y fiesta. La alegría parecería que disminuyese por el hermano mayor que no quiere entrar. Piensa en una alegría solo con sus amigos y no con todos los demás de la misma familia humana. Este egoísmo del hermano mayor representa a aquellos que se consideran justos y no tienen necesidad de conversión. La actitud del hijo mayor representa a todos aquellos que se consideran justos y no tienen necesidad de conversión. ¿Cuántos de estos conocemos? ¿O cuándo hemos pensado de esta manera? Que nosotros ya no necesitamos convertirnos porque ya estamos conversos. ¡Qué soberbia! Porque la conversión es algo que hay que luchar día con día, perseverar en ella. Pues bien, con esto vamos a terminar nuestra reflexión y los invito para que la próxima semana me acompañen por esta estación a través de internet en este maravilloso apostolado que no tiene otro fin que llevar la palabra de Dios a los confines del mundo. Los invito a que dentro de 8 días compartan la lectura y la reflexión de la Sagrada Escritura con un servidor. Vamos a terminar con nuestra oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver.
Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendice. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.